Hola a todos, soy Begoña Rodríguez Acosta, psicóloga y madre de Orvalle. Muchísimas gracias por invitarme a estos 12 minutos de formación. Hoy vamos a hablar sobre el apego paterno y el papel del padre en los primeros años de vida. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer una breve reflexión sobre el momento en el que se encuentra la paternidad ahora mismo. Venimos de una temporada, años, décadas, ¿no? En la que el padre ha sido una figura ausente en muchísimas familias. Yo creo que esta ausencia es importante tenerla en cuenta porque tiene que ver con con la poca importancia que la sociedad le da a su papel a día de hoy. Entonces, bueno, la ausencia se ha debido a diferentes motivos. Históricamente hemos pasado por muchos momentos, pero los que tienen más que ver con la actualidad probablemente sean las separaciones, los divorcios, el tiempo que consume el trabajo, esos padres que se refugian en su rol de padre proveedor, ¿no? También, tal vez por falta de habilidad, el padre a veces se retire de ese papel que le corresponde. Y también hay padres que, bueno, que físicamente están, pero emocionalmente pues no se implican. Y puede tener que ver también con una inmadurez eh, que tiene que ver con esas ganas de querer mantener su libertad, ¿no? Que también es muy característica de nuestro tiempo, que tiene mucho que ver con una forma de vida muy madura, y muy adolescente, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, aparte de esta ausencia de padre, tenemos un contexto social en el que la figura del padre es atacada permanentemente y negada, ¿no? Entonces, aquí, pues por determinadas ideologías que lo promueven. En concreto, María Calvo lo explica muy bien cuando dice que en el último Real Decreto de Paternidad la figura del padre ha sido borrada, no, o sea, ya no solo físicamente, como hemos hablado, sino simbólicamente. O sea, aquí ni siquiera se menciona la palabra padre ni paternidad en todo el texto legal, sino que se dice progenitor distinto de la madre biológica. Esto yo creo que es muy significativo, como muy representativo de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, asimismo, por otro lado, el padre, su figura ha sido muy influenciado por la mujer en los últimos años. Y el hombre ha adquirido, ha hecho propio pues, cualidades femeninas, como es a lo mejor el expresar emociones o el ser más empático y eso, bueno, y involucrarse más en el cuidado de los hijos. O sea, aparte de la ausencia, pues sí que hay padres que han adquirido esas cualidades femeninas y que las han puesto en práctica y que es maravilloso, pero que al mismo tiempo a lo mejor reniegan o tienen miedo de ejercitar otras cualidades más masculinas, como a lo mejor es la autoridad, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso también. Dicho esto, yo sé que estamos en un contexto en este colegio donde las familias son muy conscientes de la situación en la que están y súper comprometidas en su vivencia, ¿no? O sea, tanto los padres, las madres, es una maravilla, o sea que, pero no quita que sea bueno profundizar en estos aspectos y ver por qué concretamente el hombre, el padre es tan importante en la familia. Entonces, ahora me gustaría hablar del apego y aterrizar un poco este tema, ¿no? Vamos a ver en qué consiste ese apego, ese encuentro entre el padre y el hijo y cómo se puede fomentar un buen apego paterno para que las consecuencias que vienen a posterior en el desarrollo del hijo sean las mejores. Entonces, ¿por qué es importante esto del apego? Bueno, pues el apego lo que va a definir la personalidad del niño. O sea, el apego es la base sobre lo que se va a construir todo lo demás en su ser, ¿no? Se forman los 2 primeros años de vida, con lo cual es fundamental. O sea, esto es primera infancia pura y dura y tiene lugar desde la gestación. O sea, la figura principal es la madre, porque durante el embarazo ya se va gestando, se va formando ese apego, ese vínculo entre la madre y el hijo, pero la figura del padre va a ir entrando poco a poco y va a ser muy importante, ¿no? Entonces, el apego va a definir cómo la persona va a vincularse de ahí en adelante y en el futuro en las relaciones que vaya teniendo con los demás, cómo va a gestionar las situaciones de estrés, de crisis, el desarrollo de su personalidad, cómo va a expresar y recibir el amor. Bueno, y sobre todo, o sea, el bebé de primeras lo que aprende es cómo va a verse a sí mismo, o sea, yo soy alguien digno de ser amado, soy alguien valorado, eh, reconocido
y cómo es el mundo, o sea, cómo soy yo y cómo es el mundo, ¿no? El mundo es un lugar en el que puedo confiar, en el que puedo crecer, puedo explorar, o al contrario, es un sitio peligroso, es un sitio impredecible. Bueno, pues ese aprendizaje que hace el niño lo hace a través de esa relación con los padres. En la medida que los padres respondan a sus necesidades de forma adecuada, porque leen al niño bien, porque lo entienden, pues el niño irá desarrollando un buen apego. ¿Qué le permite un buen apego? Pues un buen apego va a ser la base de una buena autoestima. O sea, el niño adquiere confianza en las personas que le cuidan, en este caso el padre y la madre, y esa confianza pues va a ser la base que le permita pues poco a poco explorar, salir, ¿no? Abrirse al mundo. Y ahí es donde el padre es importantísimo, porque el padre va a ser esa figura que diferencia al niño de la madre y le saque al mundo. Y bueno, pues ahí ya vamos a profundizar un poco más. Entonces, ambos apegos son fundamentales y son distintos, el de la madre en primer lugar y el del padre poco a poco, ¿no? Aquí hay un tema importante y es que no hay que ser perfecto, ¿no? O sea, ahí está nuestro objetivo y lo importante es que seamos suficientemente buenos. Ya está, con que seamos suficientemente buenos vamos a poder ayudar muchísimo a nuestro hijo. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, pues, ¿cómo ese encuentro, ¿no? Entre el padre y el hijo? Pues para empezar, el padre ya desde que sabe que va a ser padre, si él se compromete activamente en la crianza y en la educación de su hijo, biológicamente va a experimentar cambios, unos cambios que le van a facilitar el encuentro con ese hijo, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entonces, pues bueno, ahí ya tema hormonal, neuronal, ya la oxitocina también aumenta en el padre, bueno, hay una serie de cambios que no quiero enrollarme con esto, pero que van a ser importantes y es muy interesante, ¿no? Ver cómo el cuerpo también se prepara. Y ya desde el inicio, el hijo también va a diferenciar al padre y la madre en su voz, en las caricias de uno y de otro, ella más afectiva, el más estimulante, que eso va a ser algo característico del padre, ¿no? Durante todo este hilo del tema. Y luego a medida que el niño va creciendo, pues al año, o sea, el padre cada vez va cobrando más protagonismo. Al año juega mucho más, va a tener una relación mucho más cercana, al año y medio ese apego que ya va tomando forma y ya se está consolidando, pues permite que el niño se separe de la madre, porque ya pues es un apego seguro, se siente seguro para explorar y ahí es cuando aparece el padre, que es esa tercera figura en su vida que le abre, ¿no? La mirada del mundo. Entonces aquí se vincula mucho más al padre emocionalmente también. Y luego ya, pues saltándonos esta primera infancia de la que vamos a hablar sobre todo, pues vemos que a los 5 o 6 años la conducta moral también va a ser algo que el niño absorba del padre sobre todo, y también la diferenciación sexual, que aunque el padre siempre la va a marcar desde el inicio, al tener esas dos figuras, pues alrededor de los 6 años pues va a ser muy importante, ¿no? Para que el varón vaya interiorizando la masculinidad a través de su modelo, que es el padre, siempre y cuando el padre sea un buen modelo y tenga un buen apego. O sea, por eso el apego es tan importante, porque solo con un buen apego, solo con un buen vínculo, el hijo va a poder absorber todo eso bueno del padre. Entonces, vamos a ver, hablando de este vínculo paterno-filial, cuáles son sus características. O sea, qué es lo que el padre suele aportar, ¿no? ¿Cuál es ese valor que tiene el apego paterno? Pues en primer lugar, estamos hablando todo el rato, ¿no? De que el padre es el que abre la mirada al mundo del hijo. Pues es que le brinda oportunidades, ¿no? De aprendizaje, de probarse, de superar obstáculos, de correr más riesgos. Y eso a su vez pues le va a permitir al niño aprender a tolerar la frustración, conocerse, ir adquiriendo capacidades nuevas, ¿no? En este sentido, pues la madre siempre va a ser más protectora, va a atender más a la contención, ¿no? Lo que hemos comentado también, muy importante, es que el padre es la persona, la figura que permite que se dé un proceso de separación e individuación de la madre. Entonces, fundamental para que el niño pueda desarrollarse. O sea, quiero especificar que cuando hablo de niño, me refiero a niño, niña en general, salvo cuando hablo de masculinidad, que se entiende que el modelo masculino solo vale para el niño varón. Si estoy hablando de hijos y me refiero a los dos. Y bueno, pues la diferenciación sexual, ¿no? Que hemos comentado. Pues la diferenciación sexual, aunque empieza a ser más significativa alrededor de los 6 años, que es cuando el hijo
va interiorizando el modelo masculino y la hija el femenino, de todas maneras es fundamental que en esta primera infancia el apego sea bueno para que, lo que hemos dicho, el padre pueda ser un buen modelo y se pueda desarrollar adecuadamente esa identidad sexual a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo lo puede hacer el padre? Pues siendo ejemplo para su hijo, como hemos comentado, y respecto a la hija, elogiando pues esas cualidades femeninas que tiene su hija y haciéndolo también a través de la madre, ¿no? Porque reconociéndoselo a su madre es su modelo femenino, con lo cual pues hará también mucho bien. También pues fomentar el autocontrol, la regulación emocional va a ser algo muy característico del padre. Él tiene un rol de contención de impulsos y se ha demostrado que la ausencia del padre tiene muchísimo que ver con un aumento de la agresividad y de las acciones delictivas en el futuro de los hijos. Entonces, pues esto es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Y yo creo que tenemos muchos ejemplos a día de hoy donde ocurre. Y bueno, otro dato también importante es que el padre contribuya a crear un ambiente de amor y colaboración mutua en casa, ¿no? O sea, eso le va a permitir a la madre también, por otro lado, poder realizar bien su rol, sentirse segura, ¿no? Y tener ese apoyo que es muy importante para la familia. Entonces, estas son las características del apego paterno, que no quiere decir que la madre no pueda realizar estas cosas, pueda hacerlo, pero la tendencia que tenemos cada uno es distinta y el padre en general pues tiende a esto y es muy importante, ¿no? Y para que esto se consiga, o sea, para que esto tenga lugar, el padre tiene que tener una serie de habilidades o cosas en cuenta, digamos, y son breves y son, yo creo que claras. En primer lugar, el padre tiene que estar presente, o sea, el tiempo que el padre está es muy importante. Esta frase de que lo importante es la calidad del tiempo y no la cantidad no es real, o sea, yo creo que es una frase que se hace como un poco como consuelo para el que no tiene otra opción, pero que realmente hay que estar ahí, o sea, hay que comprometerse e implicarse en la crianza de los hijos si queremos realmente establecer ese buen vínculo y tener esa influencia, ¿no? Entonces, por otro lado, también va a ser muy importante que los hijos vean y sientan que sus padres se respetan, se quieren, se apoyan. O sea, la relación, el vínculo de afecto más importante en la familia tiene que ser el del padre y el de la madre, por encima de la relación con los hijos. Eso va a ser importantísimo para los hijos. Y como hemos comentado, pues la autoridad y la disciplina. Vale, pero ¿cómo? Bueno, pues el padre es importante que sea admirado por su hijo, o sea, que se gane esa autoridad por admiración. Y eso es siendo ejemplo de esas conductas que él quiere enseñarle a su hijo. O sea, ser ejemplo de contención o de estabilidad, de control, de reflexividad sobre los actos. La medida en que sea un buen ejemplo, el niño querrá imitarle. Entonces ya será mucho más fácil. Asimismo, es muy importante la sensibilidad. O sea, todo esto se puede hacer, pero lo que hay que tener en cuenta es quién es nuestro hijo. O sea, nuestro hijo, cuál es su temperamento. ¿Es un niño sensible? Bueno, pues entonces sé hasta dónde tengo que exigirle o hasta dónde empujarle. No puedo frustrarle más de la cuenta, ¿no? Y esto tiene que estar todo presente a lo largo de toda la educación. Luego la participación en el juego del padre también es característica, ¿no? Porque el juego brusco es como más su estilo muchas veces y esto también es muy positivo porque permite que el niño y la niña, los dos, regulen su agresividad, ¿no? O sea, ellos van aprendiendo a hacerlo a través muchas veces del juego. Y por último, como hemos comentado, ¿no? Para ampliar esa visión del mundo, pues estimula a su hijo, le motiva a explorar, le saca un poco de los brazos de su madre, ¿no? Y bueno, pues nada, finalmente esto sería así en rasgos generales, yo creo pues lo que hay que tener en cuenta para desarrollar un buen apego que nos permita que nuestros hijos se desarrollen adecuadamente, ¿no? Es una breve descripción de la figura, del impacto de la figura del padre y bueno, yo sé, como comentaba al principio, que todos sentimos y sabemos que por acción o por omisión un padre deja una huella imborrable en nuestra vida, ¿no? Y en Orvallo especialmente se vive esto de forma pues, muy comprometida. Pero creo que viene bien poner nombre y apellidos a esto, o sea, a este impacto, ¿no? Y ver cómo, para enfocarlo básicamente mejor en nuestro día a día, para concretar esas acciones
que queremos hacer. Y bueno, estaría fenomenal poder concienciarnos y profundizar aún más y también reflexionar en cómo esto repercute pues, de la primera infancia en adelante, que también es muy interesante, ¿no? Así que bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy y creo que nos vemos a la vuelta de Semana Santa en el próximo 12 minutos.